Vamos a continuar con el bloque de historia en situaciones especiales, y este es el turno de Pediatric MS, What Real World Evidence Teach Us, y está a cargo de la doctora Silvia Tenenbaum. Silvia es neuróloga infantil, coordinadora del área de neuroinmunología del Hospital de Niños Garrahan de Buenos Aires, en Argentina, y es miembro fundador del International Pediatric MS Study Group. Silvia, siempre es realmente un placer y un honor escucharte, más en un tema en el cual muchos datos no tenemos y sobre todo no compartimos entre la comunidad. Adelante, Silvia, con tu presentación. Bueno, yo soy la doctora Silvia Tenenbaum, soy neuróloga infantil del Hospital Garrahan de Buenos Aires, Argentina, y agradezco mucho haberme invitado a participar en este simposio virtual sobre Real World Evidence, particularmente en mi tema, que es la de esclerosis múltiple en pacientes pediátricos. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, para ir al tema, voy a hablar de esclerosis múltiple en pediatría y el valor de los estudios observacionales para esta enfermedad que es infrecuente. Es una enfermedad rara comparada con la prevalencia e incidencia que tiene la esclerosis múltiple de inicio en el adulto. Entonces, valores de incidencia aproximados van de 0,13 a 0,66 cada 100.000 individuos por año. Es una enfermedad altamente inflamatoria, con más tasa anual de recaídas comparada con la enfermedad que se inicia en el paciente adulto, con una rápida adquisición de carga lesional en resonancia magnética, con peores evoluciones respecto del perfil cognitivo, sobre todo a larga data, digamos, no en el tiempo corto. Pero sin embargo tienen score de disabilidad bajos y la adquisición de discapacidad fija es muy lenta comparada con la del adulto. Entonces, como les digo, es una enfermedad mucho menos frecuente que la del paciente adulto. Por lo tanto, es difícil tener grupos o población de estudio numéricamente importante como se tiene para la esclerosis múltiple que se estudia en el paciente que inicia en la edad adulta. Por lo tanto, tiene enorme valor los estudios de real world, los estudios observacionales que se realizan en pacientes pediátricos. En el caso de la múltiple en pediatría, creo yo, son las preguntas que vendrían a poder contestar los estudios de Real World Evidence y Real World Validation. La primera es respecto a preguntas asociadas a la aplicabilidad de los criterios diagnósticos del adulto en pacientes pediátricos. Por lo tanto, serían los estudios observacionales o de Real World que validan la aplicabilidad de los criterios de McDonald 2017 en pacientes que inician la enfermedad antes de los 18 años. Y el segundo grupo de preguntas serían aquellas relacionadas con el tratamiento de la esclerosis múltiple. Entonces, estas sí son Real World Evidence asociadas al uso y al potencial beneficio, así como los riesgos asociados con su tratamiento, de aquellas moléculas que se consideran de alta eficacia o de alto impacto en la evolución de la enfermedad. Entonces comencemos con la data que ofrecen estos estudios observacionales respecto de la validación de los criterios diagnósticos. Al respecto hay por lo menos 3 estudios importantes, bien realizados, por lo tanto están publicados en revistas de primera línea. El primero es el de Julia Fada y corresponde a la network o la base de datos canadiense, que es una de las numéricamente más importantes, no solo por la cantidad de pacientes, sino el seguimiento en el tiempo. Y se publicó en el 2018. La siguiente es de la doctora Wong, publicado en el 2019, y corresponde al estudio de Países Bajos, aplicando estos criterios diagnósticos. Y el último es el grupo de UK, el grupo inglés, neuropediátrico, con digamos, el soporte de información neuroradiológica de Barkhoff y de Olga Ciccarelli, lo cual no es poco. Este se publicó en el 2019. Entonces vamos a ver un poquito en detalle cada uno de los resultados de estas 3 publicaciones. Entonces el primero que aplicó estos criterios que les mencioné es el estudio de FADA del 2018. Entonces tomó la base de datos de la red de patología desmielinizante de Canadá
y en ella consideró 324 pacientes pediátricos que habían presentado un primer evento desmielinizante entre el 2004 y 2017. El seguimiento promedio de esta cohorte de niños era de 6 años, y al cabo de ese seguimiento, 22% terminaron con el diagnóstico de una enfermedad de recaídas cumpliendo criterios de múltiple, o sea, 71 pacientes pediátricos. Lo que hicieron fue aplicar comparativamente los criterios de McDonald 2017 y los del 2010. Entonces encontraron que la manera de desempeñarse o de poder aplicar los criterios 2017 eran comparables a los 2010 y fueron realmente fáciles de adjudicar. Además, la introducción de bandas oligoclonales positivas para sustituir el requerimiento de lesiones que captan, que coexistan con lesiones que no captan, para evitar diseminación en tiempo, también mejoró la performance de estos criterios en niños y permitió una mejor especificidad diagnóstica. Por lo tanto, por un punto demostraron que los criterios McDonald 2017, aplicados al primer evento clínico del paciente, se desempeñaron bien y permiten el diagnóstico en niños y adolescentes. Además, demostraron, digamos, que se pueden aplicar los mismos criterios a través de todo el span de edades en las cuales se puede presentar esta enfermedad. Sin embargo, lo que observaron es que la sensibilidad del método o de los criterios 2017 fue del 71%, mayor que la del 2010, pero menor la especificidad diagnóstica, fue del 95%, cuando los criterios McDonald 2010 mostraron 97% aplicados a la misma cohorte. El siguiente estudio es el de Países Bajos. Se publicó en Neurology, Neuroimmunology and Neuroinflammation en 2019. Entonces, la base fueron 164 niños y adolescentes de la base de datos de esclerosis múltiple y ADEM que tiene Países Bajos, es un registro nacional. Lo que hicieron es separar a estos niños con un primer evento clínico desmielinizante en aquellos que tenían ADEM, 54, y los 110 que no tenían encefalopatía en este primer evento. De los niños que no tenían encefalopatía, casi la mitad, 47%, terminó finalmente con el diagnóstico de múltiple esclerosis después de una media de 4 años y medio de seguimiento. Así que los criterios de McDonald 2017 se aplicaron a todos ellos en el primer evento. Los criterios 2017 tuvieron 83% de sensibilidad, mayor que 2010, pero aquí también la especificidad fue más baja comparada con los criterios del 2010. Lo interesante es que para el grupo que presentaba encefalopatía inicial, ninguno de ellos hizo una esclerosis múltiple clínicamente definida en el seguimiento. Y sin embargo, los criterios radiológicos del 2017 dieron 10% positivo y del 2010 el 8%. Ellos concluyen entonces que estos criterios, que son fáciles de aplicar, que pueden incluir también a pacientes menores de 12 años, pero siempre que no tengan encefalopatía. Por lo tanto, no son aplicables en los niños más pequeños que tienen ADEM como fenotipo de presentación. Y por lo tanto, entonces han dado una evidencia clase 2 con esta publicación de que estos criterios son más sensitivos, pero menos específicos que los criterios 2010 de McDonald. Y el último de estos real world estudios que demostraron la aplicabilidad de los criterios 2017 en pacientes pediátricos es el del grupo británico, entonces Shael Heikohen, junto con el respaldo neuroradiológico de Frederick Barkov y Olga Ciccarelli, evaluaron la aplicabilidad de los criterios 2017 en 94 pacientes pediátricos con esclerosis múltiple, 60% de todo el universo de pacientes con patología desmielinizante. Lo diferente del trabajo de Yael es que separó de entrada a los que tenían encefalopatía asociada, ADEM, y todos los pacientes además tuvieron, como parte de un checklist, serologías negativas para MOG y aquaporina 4. Así que son 94 pacientes con múltiple dentro de una población de 156 que fueron seronegativos sin encefalopatía. De ellos, 92 de los 94 tuvieron esclerosis múltiple clínicamente definida, y los 2 restantes la tuvieron por criterios radiológicos que confirmaban el diagnóstico. Y también en el trabajo de Yael, los criterios del 2017
tuvieron más sensibilidad que los del 2010, aquí es casi el doble, y también ligeramente menos especificidad que los McDonald's 2010. Luego entonces vamos a resaltar las conclusiones de esta primera pregunta. La segunda pregunta entonces para un estudio de real world serían sí los de real world evidence, correspondientes al uso y potencial beneficio de las moléculas de alto impacto, que son las que se están usando generalmente en la actualidad, pero también se utilizan en pediatría. Aquí tenemos más trabajos de real world, todos muy interesantes, con números de pacientes diferentes. Algunos llaman la atención, como el último de Baroncini del 2021, 3.198 pacientes, porque utilizó toda la base de datos de la red italiana de esclerosis múltiple, con un seguimiento promedio de 21 años, .8. Así que este es un estudio muy interesante. De todas maneras, los enfoques fueron distintos. Crisco inicialmente solo quiso evaluar la tendencia en el uso de las nuevas moléculas con respecto a los tratamientos de primera línea o de plataforma. Este fue el primer trabajo del 2018. Cuando luego sí publica Crisco en la Annals of Neurology en el 2020, la población subió a 741 pacientes pediátricos, y aquí sí comparó el impacto de las drogas o las moléculas nuevas de alto impacto versus las inyectables, o sea, interferones y acetato de glatiamer. Un enfoque similar ha tenido Kopp, que también es de Dinamarca, en sus dos publicaciones, pero en general el impacto lo pusieron con respecto a los scores de discapacidad, o sea, buscando predictores de discapacidad asociados a cada etapa distinta del tratamiento, de primera línea o de alto impacto. El trabajo alemán del 2021 de Fram solo puso el énfasis, y es una base de datos muy amplia alemana, 613 pacientes pediátricos con múltiple, pero compararon los estilos de tratamiento además de los inmunomoduladores. Y comparando niños con múltiple contra un grupo control, las prescripciones, empatados digamos por edad y sexo, ibuprofeno, vitamina D e interferón beta-1A fueron las prescripciones más frecuentes en el grupo de pacientes pediátricos. Resalto ellos porque ahora me voy a dedicar más en profundo a las otras publicaciones o a las que me parecieron más importantes para destacar. Entonces esta es la primera publicación de Baroncini en el 2019. Aquí sobre 97 pacientes, una limitada parte de la Red Nacional de Esclerosis Múltiple Italiana, de la Sociedad Italiana de Neurología, lo que encontró es que a nivel basal, digamos, todos recibían terapias de primera línea. Mayoritariamente eran interferones, mucho más intramuscular, algunos menos el beta-1A subcutáneo y el beta-1B subcutáneo. Y vean que solo quedaba un grupo de pacientes que no recibía tratamiento. De esos 97, 82, después de una media de seguimiento de 12 años y medio, tuvieron que switchar, tuvieron que cambiar tratamiento, por fracaso en recaídas, por carga lesional en la resonancia, por empeoramiento de la discapacidad física. Así que es un amplio porcentaje de cambio de tratamiento. Solo, fíjense que en clarito quedó el 15% que no requirió, que por lo menos durante este seguimiento de 12 años no cambió de terapia. Todos los demás sí cambiaron a 1, 2 o 3 moléculas diferentes. En el primer cambio, fíjense que casi el 60% optaron por un tratamiento de segunda línea, o sea, un escalamiento. Y en el 42% restante cambiaron en la misma primera línea, o sea, si estaban con interferón pasaron a acetato de glatiamer y viceversa. Y finalmente en la última evaluación de tratamiento, ahí se despliega, digamos, toda la gama de moléculas que disponemos actualmente, incluyendo las orales y los monoclonales por infusión. Lo que es interesante, que ellos tomaron la annual relapse rate basal antes de empezar el tratamiento, o sea, compararon su annual relapse rate previo al inicio de la terapia, al fin de la primera etapa de tratamiento, o sea, cuando estaba aún con terapias de primera línea, y el descenso del annual relapse rate es dramático, es muy importante. Sin embargo, cuando deben switchear o cambiar a una molécula de alto impacto, vuelve a haber un descenso en esa tasa anual de recaídas. La contrapartida es que los puntajes o los scores de discapacidad, antes de empezar los tratamientos de primera línea, mostraron un aumento de estos valores al comenzar las terapias, digamos, al culminar la etapa
de primera línea de tratamiento. Y cuando se hace la evaluación actual bajo tratamientos de segunda o de tercera línea, esos scores de discapacidad siguen incrementados. Pero fíjense que en general no superan los 2.0 en el score de discapacidad, con una media de 12 años de seguimiento, va entre 7 y 24 años. Así que como ven, el paciente pediátrico o el que inicia su esclerosis múltiple en la edad pediátrica, demuestra el estudio de Baroncini que maneja score de discapacidad bajos. Smith es uno de los estudios de Real World británicos, se publicó en el 2020, y es interesante porque muestra la tendencia de tratamiento entre los neuropediatras británicos. Este es un estudio entre 2 centros de Londres, dedicados a la atención de pacientes con esclerosis múltiple. La primera cohorte, digamos la más antigua, tiene 24 pacientes, y la más reciente, 27. Entonces, como ven, año a año, en 2007 comenzaron a medicar, tenían un paciente con interferón beta-1A subcutáneo, 2008 tenían 8 pacientes con interferón beta-1A subcutáneo, y luego va apareciendo acetato de glatilamer y beta-1B, 2010, 2011 comienza a entrar, además del acetato de glatilamer, el fingolimod, para mostrarles que la vieja cohorte, o la más inicial, tenía 4 disease modifying therapies disponibles para su uso en estos pacientes, una sola, digamos, difusión que era el natalizumab y todas las demás autoinyectables. De todas maneras observaron reducción de la tasa anual de recaídas, pero esa reducción fue mucho más dramática cuando se comenzó la siguiente cohorte y los pacientes fueron cambiados a las moléculas de alto impacto. En esta nueva etapa ya disponen de 7 moléculas modificadoras de la enfermedad, además de 2 ensayos clínicos. Y valores, digamos, de la evaluación respecto del lenguaje, de la pronunciación, de la capacidad de lectura, de la capacidad de memoria. Si bien había una mejoría con los tratamientos de primera línea, ubicaban a estos chicos en percentilos 25, 40 y 16, vean que cuando empieza el efecto de las moléculas de alto impacto, todos estos parámetros de desempeño académico y cognitivo suben a percentilos 50, 73 y 50 para memoria. Además, el monitoreo se hace distinto. Esto es lo interesante de este trabajo. En la época previa, tablas, digamos, o interrogatorios de calidad de vida solo lo completaron en el 8% de la cohorte que seguían, y menos del 60% completó evaluaciones neurocognitivas. En la época actual, la mitad de los chicos tienen completadas una evaluación de calidad de vida, el PED-QIL, y la evaluación cognitiva, que además se hace anualmente, está cumplida en casi el 90% de la cohorte en seguimiento. Entonces, claramente, los estilos de tratamiento es lo que permite evaluar estos estudios de Real World. CRISCO, cuando hace la publicación en el 2020, presenta los resultados de 741 pacientes pediátricos, seguidos en 2 grupos distintos. Aquellos que recibieron siempre medicación inyectable desde el inicio y la mantuvieron durante la observación, interferones beta y acetato de glatilamer, y aquellos que recibieron desde el inicio las moléculas nuevas, de Newer Disease Modifying Therapies, incluyendo orales y moléculas de infusión, rituximab, natalizumab o clelizumab. Para el grupo de las nuevas moléculas de alto impacto, la mediana de seguimiento fue 1.5 años, y para las inyectables 1.8 años. Entonces lo que observaron es que los pacientes que comenzaron tratamiento, serían en estos 2 gráficos las curvas rojas, con las nuevas moléculas, mostraron mejor control de la actividad de la enfermedad, sostenido por una eficacia clínica, por reducción de la tasa anual de recaídas o incremento del grupo de pacientes libre de recaídas, y por mayor impacto en las neuroimágenes. Ven en las neuroimágenes cómo se separan las curvas de ganancia de nuevas lesiones en T2 o de aparición de nuevas lesiones captantes de gadolinio. Claramente peor la curva para los que empezaron moléculas inyectables, que es en negro, mucho mejor la curva en rojo para aquellos que utilizaron las nuevas moléculas de alto impacto. El trabajo de Abdel Manan, que también es del grupo británico, acá se incrementó el número de pacientes a 103, porque además de los 2 centros entraron toda la red de Gran Bretaña de seguimiento de pacientes con múltiple. Entonces estos 103 pacientes también compararon, similar a lo que hizo el grupo americano, los pacientes que recibieron inyectables,
interferones y acetato de glatilamer, y los que recibieron desde el inicio ya las nuevas moléculas. Ellos no utilizan rituximab, sí tienen experiencia con alemtuzumab, además de natalizumab y ocre. Respecto de la tasa anual de recaídas, vean en estos dos gráficos los pacientes que empezaron inyectables. Las rayas en azul marcan, digamos, el descenso en la tasa anual de recaídas, pero en rojo muestran todos aquellos que aumentaron la tasa anual de recaídas en los pacientes que recibían solamente acetato de glatilamer o interferones. Y en el segundo gráfico, a su derecha, en el B, ven con las gráficas azules que la mayoría de los pacientes mostró drástica reducción de la tasa anualizada de recaídas. Aquí hay solo dos líneas de dos pacientes que mostraron un discreto incremento. Y respecto del porcentaje de pacientes libres de recaídas, también ocurre lo mismo. Digamos, es alto el porcentaje de los pacientes que comenzaron en azul las nuevas terapias, y ven como libre de recaídas va bajando claramente el número de pacientes en la curva de las terapias de primera línea o inmunomoduladores. Y con respecto a la actividad radiológica, el impacto es similar. También se separan las curvas drásticamente, como había demostrado también el grupo norteamericano. Yo creo que el análisis además es interesante, el que hace Abdel Manam en una población, aunque numéricamente más pequeña que en el grupo americano. Creo que el análisis que les muestro ahora, el que sigue, es muy interesante. Los datos son respecto del score de discapacidad al inicio del tratamiento, fue una mediana de 1, así que la desvío intercuartil es de 0 a 1.5, y al final del seguimiento, o en el último control, sigue siendo de 1 la mediana. El intercuartil va de 1 a 1.5, un poquito más alto. Luego entonces consideraron los pacientes que empeoraron los puntajes de discapacidad en más de un punto, y vean que con las inyectables fueron 12 pacientes sobre 89, el 13%. Y con las nuevas moléculas fueron 7 pacientes sobre 54, es el 13%. Así que en esto fue muy similar. Tengo la impresión de que, y él también hace una evaluación, digamos, de las limitaciones, el seguimiento es corto, es una media de 3.8 años. Yo creo que cuando vuelvan a publicar esta misma población observada en el tiempo, quizás la peoría de los scores de discapacidad vaya más, digamos, en positivo para las nuevas moléculas, reduciendo esa tendencia y aumentando los scores para el grupo inyectable, que se mantienen en medicación inyectable. Creo que esta es la observación porque vean que el compromiso cognitivo es solo del 2.3%. Simplemente porque el compromiso cognitivo es progresivo en los chicos con múltiple, por lo tanto, con más seguimiento, estos porcentajes van a incrementarse, como lo demostró la doctora Pia Mato. Cuando le realiza un análisis multivariado al impacto de estas dos líneas de tratamiento con respecto a la evolución de los pacientes, concluyen de que aquellos que comienzan con las terapias inyectables, con interferones o acetatos de glatilamer, muestran un riesgo aumentado en 12 veces a tener una recaída clínica, y un riesgo aumentado de 2 veces para demostrar en las neuroimágenes actividad radiológica. El trabajo más reciente de Baroncini, este es el que reunió los datos de más de 3.000 pacientes pediátricos, una enorme masa de niños, pero seguidos en muchos años, así que muchos de estos ya son adultos. Fíjense que la media de seguimiento es de casi 22 años. Pero tiene dos gráficos interesantes. El primero es para ver las tendencias, cuánto se demoraba el inicio de tratamiento a partir del primer evento clínico del paciente. Y desde el 2007 en adelante, esos tiempos se van acortando para cualquiera de las moléculas, claramente. Antes pasaban años antes de empezar el primer inmunomodulador. Y el gráfico de la derecha, en las barras más claritas, muestra las tendencias actuales. No tan actuales porque la lectura termina en el 2013, pero se siguen utilizando en pacientes pediátricos interferones y acetato de glatilamer, y ganan más porcentaje los orales, natalizumab, fingolimod, y también un grupo pequeño de ocrelizumab. La pregunta que él hace a este Real World estudio es si el riesgo de desarrollar discapacidad persistente mejora en el tiempo en los niños y adolescentes en relación a los cambios que uno hace con el enfoque terapéutico. Entonces lo que encontró es que en las curvas de sobrevida, llegar a scores de discapacidad de 4.0 y 6.0 le llevó a esta corte
una media de 31,7 años para el score de 4 y de 40 años, 0,5 para el score de 6. Lo que vieron es que el riesgo acumulado de lograr esta discapacidad gradualmente fue decreciendo en los últimos años a la luz de la incorporación de las moléculas de alto impacto, tanto para el score de 4 como para el de 6. Y ese riesgo de discapacidad persistente se redujo de 50 a 70% en los años más recientes. Y ellos lo asocian muy seguramente a la mejoría en el manejo terapéutico del paciente pediátrico con múltiple. Entonces, les marcaría, digamos, los mensajes finales que me parecen los más importantes para las dos preguntas claves. Para la validación de los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple en pacientes pediátricos, el 2017 de McDonald fueron útiles la aplicación de estos criterios en niños y adolescentes, porque además se pudo hacer de manera sencilla, no hubo complejidad en su aplicabilidad, y también se demostró de que se pueden aplicar en los pacientes menores de 12 años, siempre y cuando no tengan ADEM como fenotipo clínico de presentación. Y por otro lado, los criterios de McDonald permitieron hacer un diagnóstico con alta certeza, sobre todo cuando están presentes las bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, y demostró además mayor sensibilidad. Sin embargo, redujo la especificidad comparada con los criterios 2010. Y con respecto a la pregunta de evidencia respecto de el impacto o el beneficio terapéutico de las moléculas de alto impacto en pacientes pediátricos con múltiple, las nuevas moléculas que actualmente están en uso en niños y adolescentes, lo que han demostrado en todos los estudios que les mostré es que el perfil de seguridad es muy similar al del adulto, siempre considerando que son perfiles de seguridad con corto seguimiento. Lo importante es que estos estudios clase 4 demostraron que estas moléculas, las orales o las terapias de infusión endovenosa, demuestran un mejor control de la actividad de la enfermedad, reduciendo tanto la tasa de recaídas clínicas como la actividad en las neuroimágenes. Por lo tanto, es tan importante el diagnóstico temprano, por eso era importante contestar también la pregunta de la validación, y es importante el inicio temprano de terapias de alto impacto, porque entre los dos factores se puede considerar que se va a un mayor beneficio, se consigue un mayor beneficio que el enfoque terapéutico de escalamiento, que era el que hacíamos hace muchos años, cuando solo disponíamos de las moléculas de primera línea. Por lo tanto, claro que son importantes los estudios de real world, nos dan información que no sería posible de otra manera. Les agradezco mucho la atención. Este es mi hospital, el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias. Bueno, Silvia, brillante, la verdad, como siempre, y muy clara la presentación de la evidencia. Es muy difícil a veces condensar toda esta evidencia de real world. La verdad que te quería hacer dos preguntas y quiero ver tu opinión, más que nada desde tu experiencia en la práctica clínica. La primera tiene que ver con hoy cómo manejas a los pacientes. Fuiste muy clara en esto de ir con terapias de alta eficacia o ir escalando, pero me gustaría ver tu opinión desde tu práctica en cómo manejas a los pacientes, en cuando los ves en el proceso de individualización y en cómo los manejas desde ir escalando o ser agresiva en la terapia en el paciente pediátrico. ¿Cómo los manejas en tu práctica? La pregunta es bárbara, porque creo que aplica perfectamente a partir, digamos, de los datos que le mostré. Si uno tiene información, la tiene que usar. Entonces, actualmente lo que hay que hacer es tratar con las moléculas de alto impacto y tratar de utilizar las herramientas que uno tiene para disminuir riesgos, sobre todo infecciosos. Así que cuando el chico recién se interna con un evento desmielinizante, cualquiera sea el fenotipo clínico y radiológico, con la primera sacada de sangre ya le pido serología para hepatitis B, si tiene anticuerpos de superficie, anticuerpos varicela, ya mando las muestras para hacer JC, porque sé que va a demorar algunas semanas. El paciente se comienza a confirmar su diagnóstico viendo el patrón radiológico, el examen físico y la historia de la evolución desde el primer síntoma. Además de, bueno, las bandas oligoclonales para tener mayor certeza y aproximación diagnóstica. Cuando recibo toda esa información,
la de las serologías para vacunas es rápida, el paciente tiene que ser vacunado para no perder tiempo y poder después comenzar con cualquiera de las moléculas de alto impacto. Todas ellas van a exigir que el paciente esté completamente inmunizado. Si el paciente es JC negativo, yo empiezo de primera línea con natalizumab. Empiezo con infusiones endovenosas de este monoclonal, que es excelente. Y además me da como un respaldo de seguridad. Entonces no recibió nunca tratamiento previo, recién va a comenzar el monoclonal y es JC negativo. Por supuesto que lo repito cada 6 meses. La contrapartida sería qué pasa si recibís un JC positivo. Y no es tan frecuente, pero el problema en pediatría es que cuando son positivos son índices muy altos, para lo cual no hay ningún algoritmo, no hay ninguna estratificación. Índices de 3.4, 3, incluso arriba de 4. Por lo tanto, nunca, ni comienzo, no me cobijo, digamos, en la seguridad de los 2 años iniciales de infusión. Yo creo que no corro riesgo con esos chicos, pero sí tengo rituximab, es un monoclonal excelente, y considero, digamos, que el riesgo de que desarrollen leucoencefalopatía multifocal es bajísimo, sobre todo cuando no han recibido otro inmunosupresor asociado previo. Y la respuesta clínica es excelente. Todos los chicos que están de reciente diagnóstico tienen altísima carga lesional en la resonancia. Tengo la impresión que por eso es que funcionan muy bien con estas moléculas de alto impacto. Y por supuesto que sigue habiendo un núcleo de pacientes que iniciaron hace muchos años terapias de primera línea. Muchos de ellos ya están derivados a adultos, porque a los que anduvieron bien no les cambió el tratamiento. No, claro. Evidentemente, claro, por más de que ahora esté muy entusiasmada con el uso de las moléculas. Hablo de los de reciente diagnóstico. Entonces creo que no hay que tener miedo y hay que usarlas. Clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Y la otra pregunta tiene que ver con la aplicación de los criterios diagnósticos. Creo que fuiste muy concisa y muy clara en cómo se comporta desde la validación, pero siempre queda eso en el paciente que tiene menos de 12 años. Si tenemos que hacer alguna consideración específica en ese paciente menor de 12 años, no el ADEM, no el que tiene clínica de ADEM, sino en ese paciente menor de 12 años. ¿Algún cuidado específico vos hacés en tu práctica en ese paciente? Es el grupo que más problemas digamos, de que más nos planteamos diagnósticos diferenciales, obviamente. Claro. Y aunque venga con otros eventos previos clínicos y no estemos asistiendo al primero, es el primero que va a ser bien estudiado, pero ya ha tenido algunos eventos previos en su vida, digamos, en la evolución. Acá la duda más importante dentro de las enfermedades desmielinizantes a recaídas es el espectro de Mohs en el paciente menor de 12 años. Así que, en general, cuando ahora se publiquen los nuevos criterios, sugerimos en esta revisión de que en el paciente que tiene claramente esclerosis múltiple no debiera completarse el estudio de Mohs porque va a dar confusión diagnóstica. Claro. Esto sería el adolescente con el cuadro típico o el adulto con el cuadro típico. En el paciente menor de 12 años, yo creo que todos los chicos debieran tener una determinación en sangre de anticuerpos anti-Mohs, porque es el gran confundidor en pediatría. Porque provoca una enfermedad desmielinizante, porque provoca una enfermedad a recaídas. Sin embargo, digamos, tenemos criterios radiológicos que ayudan mucho para inclinarnos en un grupo o en otro. Sin embargo, sigue habiendo chicos que están, por un montón, seronegativos, aunque yo esté convencida que son Mohs y no me da el test en sangre, por lo menos con la metodología con la que hacemos en nuestro país. Entonces, una opción es empezar rituximab. Claro. Porque uno estaría, digamos, abordando la duda diagnóstica. Si es finalmente la evolución a una múltiple, lo estoy ayudando porque voy a evitar, digamos, la progresión clínica y radiológica. Y si es una patología asociada a MOC, tendría que responder, porque en general responden. No tan bien como en acuaporina positivos, pero los chicos MOC positivos pueden responder también a rituximab. Es una opción, es una recomendación. Está claro. Claro, comiencen rituximab. Clarísimo, clarísimo. Pero en general la aplicación hoy de los criterios se comporta de una manera muy precisa, como lo mostraste, incrementando la sensibilidad y la precisión. Yo creo que los estudios de real world fueron clarísimos. Excepto para DEM, podés aplicarlos perfectamente. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Silvia, como siempre, un placer escucharte y haber asistido a esta condensación tan magnífica de la evidencia. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes por invitarme.